Soy el doctor Mauricio Aguilar y hoy les quiero traer el tema actualización de la enfermedad de cierre angular primario. Debido a una paciente que me consultó hace algunos días, mujer de 58 años, con antecedentes de hipotiroidismo e iridotomía en ambos ojos realizado el año 2021. Esta consulta tercera opinión, porque le habían diagnosticado de glaucoma según ella, y le habían indicado en una de las consultas pilocarpina, una gota 3 veces al día, y en otra consulta le habían indicado realizar una facomulsificación con lente intraocular. Entonces, esta similitud de indicaciones quiso consultar una tercera opinión. Bueno, cuando la vi, venía con los efectos de la pilocarpina, la verdad con las pupilas muy pequeñas y todo, por lo que tuvimos que suspender la pilocarpina y reevaluarla unos días después de esto, y además la vi en un examen. Vamos a ver el tema y después vamos a volver al caso clínico. Bueno, el cierre angular primario se define como el contacto iridotrabecular en ausencia de otras causas que causen sinequias anteriores periféricas. ¿Y por qué es importante el cierre angular primario? Porque es un factor de riesgo para neuropatía óptica glaucomatosa. En el mundo hay alrededor de 80 millones de personas con glaucoma, de las cuales 20 millones tienen un glaucoma por cierre angular primario, y de estas, 5,3 millones son ciegas y en forma bilateral. Además, esto es una enfermedad agresiva y asintomática, por lo que hay que ser muy cuidadoso con estos pacientes. Eh, Además, depende del continente la relación que hay de glaucoma de ángulo abierto con glaucoma de ángulo cerrado. Por ejemplo, en Norteamérica hay más glaucoma de ángulo abierto que de ángulo cerrado, hay una relación de 9. En cambio, en Asia y en Oceanía hay una relación de 2 de glaucoma de ángulo abierto en relación con el glaucoma de ángulo cerrado. Y quien le sigue es Latinoamérica, con una relación de 3. ¿Qué factores de riesgo hay para cierre angular primario? Bueno, está la hidrometropía, los antecedentes familiares de cierre angular, la edad avanzada, sabemos que en mayores de 40 años y a mayor edad mayor riesgo, el género femenino de una relación 3:1, asiáticos o inuit, si la profundidad de la cámara anterior es poco profunda, si hay presencia de una longitud axial más corta o si el cristalino es más grueso. ¿Cómo se clasifica el cierre angular primario? Bueno, primero, si es que evidenciamos que hay contacto iridotrabecular en dos o más cuadrantes, hablamos de sospecha de cierre angular primario. Si a esto le agregamos que hay sinequias anteriores periféricas y o hay aumento de la presión intraocular, hablamos de un cierre angular primario. Y si a esto le agregamos que hay un daño funcional y estructural del nervio óptico, ya hablamos de glaucoma por cierre angular primario. Y además está el cierre angular primario agudo o el glaucoma agudo que hablábamos antes. ¿Cómo evaluamos a estos pacientes? Bueno, a través de la técnica del Van Herring nos va a ayudar a evaluar la profundidad de la cámara anterior. Sin embargo, esto nunca va a reemplazar al que es el gold estándar en el diagnóstico de cierre angular, que es la gonioscopía. Bueno, cierto, como sabemos que está la gonioscopía directa y también está la gonioscopía indirecta, que es la más utilizada, como con el Sussman o el Magniview. La verdad es que lo ideal es el Sussman porque nos permite además hacer la indentación y una gonioscopía dinámica. La técnica para realizar la colonoscopia es muy importante porque si no nos puede dar falsos resultados. Lo primero es realizarlo con la habitación oscura. Segundo, con una magnificación alta en la lámpara de hendidura y con una luz pequeña y ojalá que no atraviese la pupila para que nos afecte el resultado del examen, porque si no nos puede dar ángulos abiertos falsamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que esperamos encontrar en un ángulo abierto? Obviamente lo que vamos a ver es la línea de Schwalbe, luego la malla trabecular no pigmentada, luego como muestra de imagen la malla trabecular pigmentada, luego la esporona escleral, luego la banda ciliar y el iris. Hay distintos tipos de clasificación del ángulo, como el de Chegg, el de Schaeffer o el SPAT, que es el más completo, pero la verdad que lo importante es ver si el ángulo está abierto o no. Si es estrecho, es fácil de abrir la indentación, ver el pigmento y su distribución, ver la presencia de sinequias anteriores periféricas, la convexidad del iris y si hay una configuración de iris plató. Bueno, lo más importante es la conioscopía, ¿cierto? Pero hay exámenes que nos pueden ayudar y complementar en este caso. Por ejemplo, OVM, que es particularmente útil para evaluar el iris plató y otras patologías del cuerpo ciliar. Las desventajas de la OVM son que requiere inmersión en baño de agua, equipo especializado, un técnico calificado para operar y es relativamente costoso y requiere mucho tiempo. Otro examen que es
útil y nos puede ayudar es el OCT de segmento anterior, que ocupa una fuente de luz de diodo. Y las ventajas de este OCT de segmento anterior son que es un examen sin contacto. Se puede obtener una imagen del paciente en posición vertical, evitando los cambios de lente posicional. Y los cuatro cuadrantes se pueden escanear a la vez. Eh, lo malo del OCT es que no puede visualizar bien las estructuras posteriores al plano del iris, lo cual lo ideal en esos casos es mejor la VM. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos muestra el VM y el OCT de segmento anterior? La amplitud, el volumen y el área de la cámara anterior nos da información de la curvatura, el área y el grosor del iris y del bol del cristalino. Sin embargo, aún no hay consenso en las medidas. Por lo tanto, en general, en relación a las imágenes, lo importante es que nos va a ayudar más a causas de glaucoma de cierre angular secundarios. Lo importante es la gonioscopía. ¿Cuáles son los mecanismos de cierre angular? Bueno, el más frecuente es el bloqueo pupilar, que se da alrededor de un 75% de los casos. Luego tenemos el bloqueo anterior no pupilar, como en el caso del síndrome de iris plató o un iris periférico grueso. Luego ya casos que son mucho menos frecuentes, están los relacionados al cristalino, como un glaucoma facomórfico, y los factores detrás del cristalino, como por ejemplo un aqueous misdirection o un glaucoma maligno. Y nunca olvidar que pueden coexistir, y no es infrecuente, los mecanismos combinados. Bueno, el bloqueo, lo normal de la salida del flujo luminoso que se produce en los procesos ciliares, ¿cierto? Sale entre el iris y el cristalino, atraviesa la pupila hacia la cámara anterior y se va hacia la malla trabecular y la vía uveoscleral. Sin embargo, cuando hay un cierre angular, se empieza a estrechar el ángulo y además el iris puede tapar se puede poner en contacto en el cristalino y tapar, puede ser un tapón mecánico a la salida del humor acuoso. Y eso es lo que llamamos el bloqueo pupilar. ¿Ya? Y por lo tanto, en estos casos, lo ideal es, lo que hay que hacer es la iriotomía, ¿ya? O cuando hay bloqueo pupilar o sospecha de bloqueo pupilar, y la prevención del cierre angular agudo o crónico. ¿Y cómo es el manejo del ataque cuando tenemos un cierre angular primario agudo? Bueno, primero está el manejo médico, el cual tiene tres objetivos. Uno es disminuir la producción de humor acuoso a través de la terapia tópica, con beta bloqueadores o alfagonistas, y a través de la terapia sistémica, como puede ser la cetazolamida bioral, que siempre es importante recordar que las alergias se pueden cruzar con los que son alérgicos a la sulfonamida, al trimethoprim, y también cuidado con los pacientes que tienen una nefropatía severa. Y también si a pesar de esto es refractario el tratamiento, se puede ocupar el mannitol endovenoso. Otro objetivo del manejo médico es reabrir el ángulo y eso lo hacemos farmacológicamente con la pilocarpina al 2%. La pilocarpina tiene dos consideraciones importantes acá. Una es que si la presión intraocular es mayor a 40, la verdad que se produce una isquemia del esfínter del iris y el efecto no se produce. Por lo tanto, no es recomendable usar pilocarpina con presiones intraoculares sobre 40 mililitros de mercurio. Y el otro importante es que hay que descartar causas que provocan el mecanismo venga del cristalino o retrocristaliana, porque en esos casos el uso de pilocarpina puede ser contraproducente y empeorar el cuadro. De hecho, en esos casos lo que hay que dar es atropina al 1%. ¿Y cuál es la clave aquí para ver la diferencia? Lo que nos va a ayudar es ver una marcada simetría en la profundidad de la cámara anterior a nivel central, entre un ojo y otro. Si hay una notable asimetría, nos va a orientar más a una causa del cristalino o detrás del cristalino. Una causa bilateral, que es rara, que nos puede dar un glaucoma por ser angular bilateral, es el topiramato. El uso de topiramato siempre hay que descartarlo en pacientes, porque cada vez se está dando más. Y generalmente este efecto que ocurre en una infusión ovial puede ocurrir entre la primera y segunda semana que los pacientes usan este medicamento. Por lo tanto, siempre es importante descartarla. Y otra manera de reabrir el ángulo es en forma mecánica, que se realiza con una gentil indentación corneal con el lente de cuatro espejos. Y si todo esto no resulta, una cosa que siempre es importante considerar es la paracentesis. Y un tercer objetivo del manejo médico es reducir la inflamación y para eso usamos los esteroides tópicos. Lo otro que necesitamos buscar es romper el bloqueo pupilar y reabrir el ángulo, y con eso lo podemos hacer a través de procedimiento en el iris. Si tenemos la córnea clara, vamos a poder hacer la iriotomía, que es lo clásico,
Y bueno, antiguamente se hacía la iriectomía quirúrgica. Ahora, si la córnea es edematosa, lo que podemos realizar es usar glicerina tópica al 10%. Si esto no resulta, lo que podemos hacer quizás es una iriectomía quirúrgica, si lo permite la córnea, si no está tan edematosa, o una iridoplastía, también nos puede ayudar. Y si nada de esto resulta y es refractario todo esto que estamos haciendo, el ciclodiodo es una herramienta que nos puede ayudar y sacar del apuro. ¿Mm? Y bueno, una vez que pudimos hacer la iridotomía, siempre recordar la iridotomía profiláctica en el otro ojo, que es muy importante. ¿Cómo preparamos la iridotomía? Bueno, hay que registrar la historia médica y oftalmológica anterior, anotar la agudeza visual mejor corregida, la presión intraocular medida en ambos ojos, la profundidad de la cámara anterior con el Fangeric y las características onioscópicas tienen que quedar registradas. En la premedicación utilizamos brimonidina y pilocarpina en ojos azules al 2% y en ojos marrones al 4%. Lo utilizamos 30 minutos antes del procedimiento y una segunda dosis inmediatamente antes de comenzar el tratamiento. Para realizar el procedimiento tenemos que comprobar el consentimiento, bloquear las puertas y asegurarse de que todos los observadores usen la protección ocular necesaria, asegurarse de que el paciente comprenda el procedimiento y explique qué puede esperar, oír y sentir. Recordar que estos pacientes están nerviosos y ansiosos por esto. Utilizamos la anestesia tópica en este halcón y aplicamos el lente de contacto y iridotomía de Abraham, que es el que se observa en la imagen. Y tenemos que buscar las criptas del iris y las áreas más delgadas. Y tratamos el área tan periférica como sea posible, entre las 11 y las 3. Y algunos indican hacerlo temporal, perdón, entre las 11 y la 1, y algunos indican hacerla temporal porque se pensaba que habían menos disfotopsia al hacerlo temporal, pero la verdad que finalmente es como lo mismo hacerla superior o atemporal. Los ojos azules requieren disparos individuales de 0.8 a 1.6 millijoules y el consumo total de energía debe ser en promedio inferior a 30 millijoules. Para los ojos verdes y marrones, donde las fibras radiales son visibles, es decir, delgadas, los disparos individuales deben ser de 0.8 a 2 millijoules y esperando una potencia total máxima de alrededor de 50 millijoules. Y para iris gruesos de color marrón, que han tenido pretratamiento con argón, la configuración y el consumo de energía deben ser similares. Si se produce algún sangrado, la presión suave ayudará al detenerlo y ampliar la iridotomía circunferencialmente hasta 200 micras de diámetro. Verificar por inspección directa que se ha completado la iridotomía a través del epitelio y el pigmento del iris. Y siempre registrar la potencia total, el número de disparos y la ubicación tratada. Bueno, en estos casos también podemos usar el argón en forma secuencial para disminuir la cantidad de energía utilizada y con ello las complicaciones en iris muy pigmentados. Con esta técnica se utilizan las ventajas de ambos láseres. Primero utilizando el efecto térmico del láser de argón y con ello disminuir el sangrado y la liberación de pigmento. Posteriormente aplicar el jack para complementar la iridotomía y con ello disminuir la energía total a utilizar y la aparición de complicaciones. Los parámetros que utilizamos son un poder de 650 miliwatts, tamaño de spot 200 micras y el tiempo de exposición de 0.2 segundos. Y el número de disparo es de 10. Después del procedimiento se aplica el láser jack en el sitio de la aplicación previa al láser de argón. ¿Cuáles son los cuidados periotomía? Bueno, tenemos que la presión intraocular debe medirse al menos una hora después del tratamiento. Si la PIO es mayor a 30, lo que indica la regla de Murphy en realidad es usar 250 miligramos de acetazolamida y luego la mitad 2 veces al día por 2 días. Si la presión intraocular es mayor a 40, usar acetazolamida y tratamiento tópico según corresponda. Y se debe demostrar una respuesta a la terapia antes del alta. Si no hay respuesta, es mejor hospitalizar al paciente. Los cuidados post-iridotomía es todos los pacientes deben recibir prednisolona al 1% por hora durante 24 horas, obviamente descansando durante la noche y luego 4 veces al día por una semana. Todos los pacientes deben ser evaluados en una semana y realizar una nueva onioscopía. Suspender los esteroides a menos que haya evidencia de inflamación continua. Si la presión intraocular se eleva y hay inflamación del segmento anterior, debemos cambiar a un AINE tópico. ¿Qué complicaciones puede tener la iridotomía? En general, un procedimiento de bajo riesgo. El evento adverso más común es el aumento transitorio de la presión intraocular. Esto puede prolongarse en casos con daños del trabéculo. Y un pequeño número de pacientes notan un cambio en su visión. Aproximadamente el 1% de los pacientes con una iridotomía que está bien ubicada notan un deterioro en la calidad de su visión. El sangrado por la iridotomía y la visión borrosa son bastante comunes, pero típicamente transitorios. Y los pacientes que toman anticoagulantes deben someterse a un análisis de sangre dentro de la semana que confirmen un NRN menor a 3 para evitar complicaciones.
Bueno, resultado después de la colonoscopia posterior a la iridotomía, hay que ver si se abrió el ángulo y si hay sinequias anteriores periféricas. Si todavía está cerrado, es importante descartar una configuración de iris plató y, y ver cuán convexo está el iris. En relación a la configuración y síndrome de iris plató, bueno, hablamos de configuración de iris plató cuando el ángulo es estrecho, ¿cierto? La raíz del iris se inclina hacia adelante periféricamente y luego centralmente de forma plana, como se observa en la imagen del VM ahí. Y a la colonoscopía podemos observar el signo de la doble joroba, que es lo típico, como se observa en la imagen ahí con las dos flechitas blancas. Y la VM lo que nos va a mostrar es una rotación anterior de los procesos ciliares empujando el iris hacia adelante. Y cuando encontramos una configuración de iris plató en un cierre angular con una iridotomía periférica patente, ahí hablamos de síndrome de iris plató. Una herramienta que podemos utilizar es la iridoplastía, que consiste en contraer y apartar el tejido del iris periférico de la malla trabecular. Las indicaciones de la iridoplastía pueden ser en estos casos de iris plató con iridotomía patente y en cierre angular primario agudo, como lo vimos, como una causa en los casos refractarios y de edema corneal, quizás nos pueda ayudar. Pero cada vez no ha demostrado tanta utilidad, la verdad, la iridoplastía. ¿Cuál es el curso natural de la enfermedad por cierre angular? Pacientes que pasen de sospecha de cierre angular primario a cierre angular primario son alrededor de 8 en 1000 ojos al año. Y que pasan de cierre angular primario a glaucoma por cierre angular primario es 1 en 1000 de ojos al año. En relación al riesgo de progresión post-iridotomía de cierre angular primario a glaucoma por cierre angular primario y en glaucoma por cierre angular primario se asocia con presiones intraoculares elevadas antes de la iridotomía, cuando hay mayores fluctuaciones de la presión intraocular después de la iridotomía, si la colonoscopia basal hay más de 2 cuadrantes de grado 0, si hay ojos con glaucoma por cierre angular primario con 3 o 4 cuadrantes de sinequia, y si hay mayor duración del seguimiento, obviamente vamos a tener mayor riesgo de progresión. Y en general el manejo del cierre angular, bueno, tenemos varias herramientas: la iridotomía, la iriectomía quirúrgica, la irioplastía, la extracción del cristalino, la trabeculectomía y el tratamiento tópico. Pero es muy importante saber cuál usar y cuándo. Y para eso en el último tiempo se han realizado varios estudios bien importantes que nos han ayudado a aclarar el manejo de esto. Y uno de ellos fue el estudio SAP que se realizó en China, que fue un trial controlado randomizado en pacientes de entre 50 y 70 años que tenían sospecha de ser regular primario y que se dividió en dos grupos, en el cual a uno se realizó iridotomía y en el otro se realizó observación con un seguimiento de 6 años. El resultado primario que buscó es la incidencia de enfermedad por ser angular primario, viendo la presencia de presión intraocular, si había aumentos, sinequias anteriores periféricas y si hay cierre angular primario agudo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que se vio en el grupo del que se realizó iridotomía, se vio que 19 ojos en ojos tratados con iridotomía y en 36 ojos no tratados. Después de esto, lo que nos da un número es que la incidencia del resultado primario fue mucho menor de lo previsto, y por lo que se dice que para poder evitar un avance hacia el angular primario, eh, para, para evitar un caso hay que tratar 41 ojos. Y un estudio hermano de este, similar, es el análisis que se hizo en Singapur, que igual comparó iridotomía versus control y se vio una progresión de un 5,25% en los pacientes de iridotomía y un 10,08% en los pacientes control. En relación a la extracción del cristalino, hay varios estudios que se comparó realizar FACO versus FACO TRAVE. Y lo que se ha visto en este estudio, por lo menos de 24 meses, es que la FACO TRAVE baja más la presión intraocular y baja más la necesidad de medicamentos. Sin embargo, tiene mayor tasa de complicaciones, por lo que lo hace más seguro la FACO, que también baja la presión intraocular y también baja la necesidad de medicamentos, no tanto como la FACO TRAVE. Pero la tasa de complicaciones es muy alta en la FACO TRAVE, por lo tanto la seguridad es mucho mejor realizar FACO sola. Y bueno, el estudio, el EAGLE,
que se realizó el año 2016 que nos ayudó a aclarar el manejo del cierre angular primario y del glaucoma por cierre angular primario, en el cual se incluyeron pacientes mayores de 50 años que tenían glaucoma por cierre angular primario y cierre angular primario con presiones intraoculares mayores a 30. Y a un grupo se le realizó FACO y a otro grupo se realizó iridotomía. ¿Mm? Y el resultado primario era ver la calidad de vida, la presión intraocular y la costo efectividad. ¿Mm? Y finalmente las conclusiones de este estudio lo que vio es que la extracción del cristalino inicial para glaucomas por cierre angular primario y cierre angular primario con presiones intraoculares mayores a 30 se asoció con mejores resultados clínicos que la iridotomía periférica, en el cual se vio que disminuía la necesidad de medicamento en un 60% en los pacientes que se les sacó el cristalino versus un 20% a los que se les hizo la iridotomía. Además, a los pacientes que se les realizó la FACO requirieron solamente un 0,5% versus un 11% que requirieron cirugía de glaucoma adicional. Además, es mayor costo efectividad realizar la extracción del cristalino y tienen una mejor calidad de vida. ¿Sí? El pero sería que hay un mayor riesgo, obviamente, de ruptura capsular posterior en los pacientes que le realizamos la FACO, porque son cirugías más complejas. Esto obviamente en pacientes con esos criterios, no en pacientes que tienen sospecha de cierre angular primario, ni pacientes que tienen un cierre angular primario con presiones menores a 30. ¿Cómo manejamos pacientes con sospecha de cierre angular primario? Bueno, se pueden observar, se les puede realizar una iridotomía, pero cada vez con menos casos, como se ha visto, y extracción de catarata si es que hay disminución de la acuosidad visual, si no, no se justifica. Y finalmente, ¿a qué pacientes tratar y realizar la iridotomía en pacientes que tengan sospecha de cierre angular primario? Bueno, es que se les llama los PAX Plus, ¿ah? Que tienen mayor riesgo. Son pacientes que tienen ojo único, o pacientes que son diabéticos o requieren una dilatación pupilar periódica, pacientes con antecedente familiar de cierre angular primario agudo o glaucoma por cierre angular primario, hipermetropías mayores a 6 dioptrías, pacientes que son rurales o con controles alejados, viajeros frecuentes, pacientes que tienen más de 270 grados de compromiso del trabéculo y también nunca olvidar el uso de medicamentos que predisponen al cierre angular como antispasmódicos, antidepresivos, antiparkinsonianos, antialérgicos, EPOC, vejiga activa y peridrosis. ¿Ah? Siempre importante. Entonces, en estos casos, en pacientes con sospecha de cierre angular primaria, quizás es aconsejable hacer una iridotomía periférica. En el caso del cierre angular primario, va a depender de la edad principalmente. En pacientes mayores de 50 años, como vimos, lo recomendable es hacer una facomulsificación sin goniocineriolisis en pacientes que tengan más de 30 minutos de mercurio o catarata. Y en pacientes que tengan menos de 50 años, hay que hacer la iridotomía sin iridoplastía porque la verdad que no se ha visto mejoría. Y hay que recordar que el contacto iridotrabecular residual es frecuente y no requiere otra intervención quirúrgica. Y en el caso de pacientes con glaucoma por cierre angular primario, pacientes mayores de 50 años, lo recomendable es realizar la facomulsificación y la gonocinicosis no ofrece beneficio adicional y es mejor la faco es superior a la trave o la facotrave en pacientes que están con una glaucoma inicial. Y en pacientes menores de 50 años que tienen un glaucoma probablemente más avanzado o que es refractario al tratamiento, hay que considerar la trabeculectomía. Bueno, estos pacientitos con cierre angular primario eh, son más desafiantes y, por ejemplo, en la FACO podemos tener problemas como de difícil acceso, la cámara anterior es estrecha, una pupila pequeña, tenemos más presencia de prolapso del iris, pujo vítreo, edema corneal, más riesgos de aqueous misdirection y de inflamación. Y en la trabeculectomía tenemos mayor riesgo de aqueous misdirection, de filtración, de aplanamiento de la cama anterior y efusión coroidea. En resumen, las indicaciones de la iridotomía es cuando tenemos un cierre angular primario agudo en el ojo afectado y en el otro. Si hay sospecha de cierre angular primario, los que tienen este alto riesgo, estos PAX Plus que les llamamos, ya como los diabéticos, antecedentes familiares, viajeros frecuentes. En los cierre angular primario con presiones menores de 30 o en los cierre angular primario con presiones mayores de 30, pero que son menores de 50 años o el paciente rechaza la FACO.
Como conclusiones, podemos ver que hay diferentes mecanismos de cierre angular primario. El diagnóstico es clínico, a través de la gonioscopía. La iridotomía elimina el bloqueo pupilar y reduce el riesgo de cierre angular en el ojo contralateral. La evidencia actual en las sospechas de cierre angular primario ha demostrado menor probabilidad de progresión a glaucoma y menor necesidad de iridotomía profiláctica. ¿Ya? La enfermedad por cierre angular primario requiere tratamiento quirúrgico siempre, por lo que hay que descompartimentalizar. Y la efectividad de la iridotomía disminuye con la severidad. Y en pacientes mayores de 50 años con glaucoma por cierre angular primario o cierre angular primario con presiones mayores de 30, la FACO es la indicación. Entonces, volvemos al caso clínico de esta mujer de 58 años que consultaba una tercera opinión por diagnóstico de glaucoma, que le habían indicado en una consulta pilocarpina y en otra FACO más lío. La evaluamos nuevamente los días después, tenía una presión de intraocular de 18,20, una visión en el ojo derecho con más 6,5 esfera de 20/20 y en el ojo izquierdo más 5,75 esfera de 20/20. A la biomicroscopía tenía un Fangeric 1, una córnea clara, tenía la iridotomía se veían permeables, cristalino claro. La conoscopía se veía en dos cuadrantes el trabéculo, en ambos ojos, y en los otros dos cuadrantes no tenían sinequia y el pigmento estaba dentro de rangos normales. Y el nervio óptico se veía sano, el fondo de ojo normal. Le habían solicitado varios exámenes en la consulta anterior, del cual la pequimetría, el campo visual, yo sentí que estaban dentro del rango normal, y le habían indicado una prueba de provocación en pronoscuridad que la verdad que ya está demostrado que no nos aporta ninguna utilidad. Tenía un OCT de segmento anterior y una Ion Master que mostraba ese largo axial y esa profundidad de cámara anterior, bien cortito, y una cámara poco profunda, ¿cierto? Y una VM con configuración estrecha y un cierre angular al estudio dinámico. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de esta paciente? Que tiene, ¿cierto?, hipermetropía, un ángulo estrecho, una conoscopía, pero con presiones normales y sin sinequia, es un diagnóstico de sospecha de cierre angular primario, a pesar que tiene alta hipermetropía. ¿Y cuál es el plan? Según lo que hemos visto, la verdad que es observar. Hay que seguir observar y controlarla. Y en el caso que ella quiera operarse, o por debilidad desde el punto de vista refractivo, por la alta hipermetropía que tiene, se le puede ofrecer una FACO más lío, eh, en este caso. Y para hacer la FACO, en este caso, en estos casos que son de cierre angular, siempre son más desafiantes. Algunos tips, porque para evitar el prolapso del iris es importante realizar un túnel anterior largo y con la paracentesis. Si hay edema corneal, y obviamente tenemos pobre visión, lo ideal es con anestesia general y azul. Si la cámara anterior estrecha es inestable y hay mucho pujo vitrio, lo ideal es mantener una cámara anterior, ¿cierto? O hay que realizar una hidrodisección cuidadosa y ocupar un volumen anestésico pequeño. En el caso de sinequias posteriores, nos van a ayudar los ganchos de iris, y si hay debilidad sonular, tenemos que tener a mano anillos. Y en el caso de la FACO en cierre angular agudo, tenemos que saber que el cierre angular agudo refractario es una emergencia, por lo tanto hay que realizarla entre 24 y 48 horas. En el caso que sea un cierre angular agudo facomórfico, es una urgencia y hay que hacerlo dentro de una semana. En el caso de un cierre angular agudo recurrente y que tenga una idiopatía patente, hay que hacerlo pronto, dentro de un mes. Y si hay un cierre angular primario agudo con cierre angular residual, con presión intraocular alta, hay que hacerla pronto, dentro de 1 o 2 meses. Mientras antes mejor. Y muchas gracias. Muy completa tu presentación, Mauricio. Muchas gracias. Muy útil para todos nosotros porque realmente muy sistemática y cubriste como todas las, o sea, nunca todos, pero muchos de los eventos que uno enfrenta en pacientes de cámara anterior estrecha. El caso que tú planteas, el caso clínico de esta paciente de 6,5, yo creo que hoy día, igual con una cámara tan estrecha, la tentación quizás es ir directamente a una Paco, ¿ah? Porque es un ojo que se va a seguir estrechando con iridotomía y todo, y va a empezar a pasarse quizás el momento menos malo para intervenir. No sé,
ahí hay una discusión posible. Yo creo que es algo que no está, o sea, hasta no es inminente la indicación, pero sí yo creo que de repente es casi mejor para el paciente operarse que diferirlo mucho en el tiempo, no sé. Así, bueno, así está conversado con la paciente, la verdad. Sí. Y lo que pasa es que la paciente este año estaba con muchos problemas de trabajo, pero ya los meses siguientes, probablemente pues en marzo, ya probablemente se le va a realizar la FACO. A lo que va aquí no es una urgencia lo que la FACO por ahora, pero sí obviamente, por lo que usted mismo dice, la alta hipermetropía y los riesgos que hay, bien aconsejable realizar la FACO en algunos meses más. Sí. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra? Gracias, Mauricio. Muy bien. Gracias. Gracias, Kimson. Claudio. Oye, muy interesante la presentación porque apunta a una situación que estamos viendo cada vez con más frecuencia. De hecho, las cifras que dio Mauricio al comienzo son cifras bastante alarmantes, que hay 80 millones de personas que tienen glaucoma y un 20% de estas tienen glaucoma o un 25% de glaucoma por cierre angular. Y que nuestra población es mucho mayor que en otras partes también. O sea, que la población asiática sea 2-1 y nosotros tenemos 3-1 es algo muy importante, y que haya 5 millones de ciegos por esta cuestión, con los dos ojos ciegos por glaucoma por cierre angular, son cifras que llaman la atención. Y la verdad que no hay día que pase, digamos, que tengamos consulta donde no nos encontremos con una persona que tiene un panel positivo, hablemos de, ya que estamos tanto en contacto con el Murcio, de signo de Gifford. En Inglaterra se habla de signo de Gifford positivo, ¿ah? Y que es muy importante. Y yo en este sentido he insistido mucho en que desde el punto de vista médico-legal, y para que los pacientes entiendan el aporte que hace el OCT de polo anterior, es extraordinariamente relevante, porque se puede ver con mucha claridad, digamos, cómo el litis se acerca a la córnea y cómo, digamos, ángulos de menos de 22 grados se encuentran con mucha frecuencia. De hecho, ayer mismo vimos con la doctora Rodríguez, que estaba justo conmigo ayer, una paciente que tenía 6 grados y prácticamente no tenía espacio. Y esos pacientes no son tan infrecuentes. Entonces, extraordinariamente importante. Incluso uno se asusta por la posibilidad, imagínense que va a proyectarse una extracción de cristalino en esos pacientes y que tienen que dilatarse previamente para eso. Y esos pacientes pueden correr el riesgo de desarrollar un glaucoma agudo al dilatarse para ser operados, digamos, en ese sentido. Así que también es importante entenderlo. Y lo que hago habitualmente es, después de hacer este examen, inmediatamente después de la idiotomía, hacer un examen de control en que el OCT muestra la idiotomía y muestra la profundización de la cámara anterior. Y es impresionantemente, digamos, evidente el cuento. Así que yo creo que es un aporte muy importante y yo lo sugiero como, por supuesto, la laparoscopía, nadie puede discutir los beneficios que tiene, pero incluso hablaba Mauricio de que hay unos pacientes en los cuales hay un falso ángulo abierto, digamos, la laparoscopía, si no se hace en forma muy irregular. Así que me parece felicito a Mauricio por traer un tema de tanta relevancia y tan atingente. ¿Eh? Gracias, doctor. Gracias. Oye, hola, buenos días, acá Mauricio Parroquia. Hola, Mauro. Oye, muy buen tema, muchas gracias, muy bien expuesto. Y ahí yo te quería comentar, porque claro, estos pacientes son muy frecuentes y una paciente de 50 y no sé cuánto tenía, 6, 7 años. 58. Claro, ahí también es un tema, como tú bien dijiste, qué es lo que quiere ella, porque de pronto los pacientes dicen, mire, oiga, tengo presbicia, ¿qué puedo hacer para sacarme los anteojos? Bueno, ahí se cruzan dos requerimientos y se adelanta un poquito la FACO, pero ¿y qué pasa si ella no quiere hacerse la FACO y pasan unos meses? Como tú bien dijiste ahí, tal vez estaría indicado, porque esto ya tiene algunos signos de bloqueo, ¿no es cierto? Tiene seguramente una línea de San Paulesi o algo, y entonces habría que hacer una iridotomía mientras se espera cuándo se va a hacer la FACO, ¿o no? ¿A ti qué te parece? Sí, bueno, esta paciente ya tenía La tenía. idiotomía
tenía la iridotomía. iridotomía realizada. Y una pregunta, en ese caso, que no tuviera iridotomía y todavía no quiere hacerse la FACO, y tú ves que tiene una signología de que ha tenido oclusiones, ¿le dejas algunas gotas profilácticas o no? O sea, si no tiene iridotomía realizada, Claro, y no quiere hacerse la iridotomía y tampoco quiere hacerse la FACO por ahora. o sea, lo que hace que la indicación, no, ahí la indicación es realizar la iridotomía, porque si no tiene presiones altas, no es necesario dejarle gotitas, la verdad. No, no, por supuesto, pero me ha pasado ¿Mm? con 2 pacientes. ¿Ya? Que yo le digo, oiga, y le recomiendo hacer la iridotomía, qué sé yo. Yo también, como el doctor Yaluz dice, yo lo encuentro muy buena idea. Yo lo hago mucho, les pido un OCT de segmento anterior donde sale la medida del ángulo para que la vean. Es importante. Porque una es la gonioscopía que uno hace, pero otra cosa es que la vean. Entonces, me ha pasado con 2 pacientes que no quisieron hacerse la iridotomía, tampoco quieren hacerse la FACO, y entonces más adelante van a ver. Y entonces en ese caso, yo lo he pensado, dejarle una gotita profiláctica para que no se bloquee. No sé qué te parece a ti, esa es una pregunta. Es que ese manejo no está demostrado en realidad. De hecho, probablemente el paciente se sienta falsamente seguro por estar usando una gotita, como que piense que le va a servir para prevenir el glaucoma agudo. Ahí la verdad que ahí la indicación es o hacerle la iridotomía o hacerle la FACO, o si no, va a tener un glaucoma agudo, explicarle bien lo que significa eso, y con eso en general los pacientes entienden cuando uno le explica bien. Yo generalmente les explico con los dibujos, obviamente, si es que no tengo el OCT de segmento anterior, pero cuando uno les explico con los dibujitos y todo, generalmente el paciente entiende. Bueno, y aquí se da mucho que pacientes ya vienen por segunda, tercera opinión, entonces ya han pasado por varias partes. Y a veces también vienen acá como primera opinión y probablemente van a otra parte, a una segunda opinión. Pero la gran mayoría, si uno les explica bien, se hace la iridotomía, obviamente, o la FACO. Ok, muchas gracias. Osvaldo. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, Mauricio, gracias por traer a colación este tema y de una manera tan pedagógica. Estamos, como dice el doctor Yaluf, muy enfrentados hoy en día a este tipo de pacientes. Son una verdadera casi pandemia en nuestro medio. La hipermetropía es muy frecuente, los ojos pequeños. Y en Chile tenemos una particularidad en lo que es glaucoma, que tenemos 2 tipos de glaucoma que son de bien difícil manejo. Uno es que si bien es cierto, a nivel mundial no es el más común, pero en Chile yo diría que prácticamente la mitad de los pacientes, y tiende a ser muy agresivo. Me ha tocado ver pacientes que de un año a otro han perdido una gran, digamos, desviación media en el campo visual producto de que no se manejaron correctamente, o a veces se piensa que con la iridotomía el trabajo ya está hecho y el paciente no vuelve a controles, y recordemos que la iridotomía básicamente lo que previene es el cierre angular agudo, pero sin embargo esto evoluciona a un cierre angular crónico, con bloqueos a veces nocturnos, donde el alza de presión ocurre en la noche, con la pupila más dilatada, ¿cierto? Y los pacientes igual empiezan a empeorarle su campo visual y su daño al nervio óptico. Por lo tanto, siempre hay que estar controlando a estos pacientes, no basta con la iridotomía. Y el otro grupo de pacientes que también es particular en nuestro medio son los de presión normal. Entonces nos enfrentamos a una población glaucomatosa diferente a lo que uno ve en el resto del mundo, y con particularidades complejas, como son el diagnóstico de glaucoma en los con glaucoma de tensión normal y la agresividad de estos pacientes, que requieren, como bien lo mencionaron, un manejo agresivo, ya sea con la iridotomía temprana, en los menores de 40, ¿cierto? Y seguimiento, y ya después el tema de la FA con estos pacientes tiende a ser algo atractivo por la misma hipermetropía que ellos tienen. Así que eso era cuanto quería comentarles. Gracias, Osvaldo. Doctora Sá. Hola, buenos días. Sí, yo quería darle las gracias a Mauricio también por traer este tema en forma tan completa, ¿cierto? Y imposible no entenderla cuando se presenta así ordenado. Y recalcar nomás el tema de lo que habló un poco el doctor Parroquia, que
es verdad que es importante conversarlo con los pacientes porque uno muchas veces está como tentado a hacer lo que dice la evidencia, pero hay que tomar súper en cuenta lo que dice la opinión y el deseo de los pacientes. Entonces, más bien, lo que yo hago en mi caso, por ejemplo, es explicarle los porcentajes, los riesgos y en conjunto tomar la decisión. También me han llegado pacientes que les dejan en forma preventiva pilocarpina y la verdad es que como dice Mauricio Aguilar, la verdad es que no hay ninguna evidencia de eso que tenga ninguna utilidad a veces y a veces incluso puede ser peor porque si hay otro componente asociado como el cristalino puede ser peor. Em, entonces explicarle nomás que en esos casos es más útil la iridotomía si no la tienen, pero no hay ninguna evidencia de eso de gotas preventivas y no sabemos si tienen un componente mixto que puede ser peor. Eh, Eso, así que muchas gracias, Mauricio. Gracias, Hola, María. oye, pero perdón, acá yo quería aclarar, yo no estaba hablando de pilocarpina, estaba hablando de una gotita hipotensora profiláctica, en caso de que se nieguen a una iridotomía. Esa es una pregunta. Es que dejar la gota hipotensora lo que vas a hacer es, no vas a prevenir el bloqueo en el cierre angular, lo que vas a prevenir es que a lo mejor la elevación de presión en caso que le venga, que la probabilidad es bien baja en verdad, no sea tan alta, pero no vas a tratar el problema en su causa original. Y lo otro que, algo que escuché, no sé si lo escuché mal, pero aclarar que en la gonioscopía la línea Sampolesi no es un signo de que haya habido cierre antes. La línea Sampolesi lo que hace es una línea de pigmento que puede estar presente en los pacientes con pseudofoliación o síndrome o glaucoma pigmentario, y no, es un signo de la pigmentación de la línea de Schwalbe y no tiene nada que ver con signos de cierre angular previo. Sí, perdón, sí, es verdad lo que estás diciendo, pero me estaba refiriendo a que tengan pigmento sobre el cristalino o pigmento más allá de la Schwalbe, que uno pueda relacionarlo y decir, como en este caso, que es un paciente con cierre angular primario y no un paciente de sospecha de cierre angular. Eso es lo que me estaba refiriendo. En ese caso, lo que más sirve en la gonioscopía es la presencia de goniosinequia o que tenga presiones sobre 30. Eso es lo que te hace el diagnóstico de cierre angular para ese diagnóstico. No sé, Mauricio, si tú tienes alguna percepción diferente de lo que revisaste. Así es, ¿no? O sea, lo más importante ahí es ver si hay presencia de sinequia y cómo está la presión intraocular. Si la presión intraocular está normal y no hay presencia de sinequia, la verdad que no habría indicación tampoco de dejar gotitas ni ninguna cosa. En realidad, yo creo que es bien importante resaltar, recalcar bien la alta frecuencia de pacientes, como Claudio decía, que uno ve todos los días prácticamente pacientes de cámara o sea, Faneric así 1 a 2, no es nada raro en la consulta. Y frente a esos pacientes, las opacidades cristalinianas, las hipermetropías asociadas, qué sé yo, las edades de los pacientes, hacen que sea un cuadro en que las opciones de tratamiento muchas veces sean bastante cruzadas, ¿ah? Porque entre la FACO, iridotomía, controlar la conducta, así que es súper interesante tu presentación, pero la frecuencia y lo que decía también Osvaldo, de que a veces esto se asocia a papilas más profundas sin que haya tanta gonosinequia, o sea, hay casos intermedios, glaucoma de tensión baja, así que no, un muy útil recuerdo para todos nosotros el que nos hiciste, Mauricio, así que muchas gracias. No sé si hay otra opinión, otro comentario. No, solo decir de que no parecía el doctor Aguilar, porque no le vi la sonrisa habitual, así que por favor, parecía otra persona. ¿Ah? Agudo. Agudo de cara. Sí, muy claro. ¿Ah? Gonzalo Taborga, tú querías decir algo. Hola, buenas, hola a todos. Oye, sí, no, ya está todo dicho, la verdad es que ha sido extraordinaria la presentación, gracias Mauro. Y preguntarle, digamos, al mismo panel que se dedican a esto, ya que no son pocos los trabajos que relacionan otros exámenes
con la cámara y la probabilidad de tener, ¿no es cierto?, este tipo de eventos, como son, por ejemplo, la topografía. Hay un journal de glaucoma del 2010 que es bien extenso y que justamente para aquellos, como dijo bien Claudio, esta epidemia, ¿no es cierto?, que tenemos de estos casos que los vemos todos los días, yo dificulto, la verdad, y lo pongo en duda, de que efectivamente a todos esos pacientes todos les hagamos conoscopía. Entonces, un poco para aquellos que a veces dudan de sus capacidades a la hora de ver bien el ángulo, o a veces, y uno está en la duda y no siempre quiere uno recurrir a exámenes costosos, como puede ser una UEM o hacer una OCT, pues la topografía, un Pentacam tan fácil, ¿no es cierto?, que aunque es de forma muy indirecta, pero que da luces de lo que puede dar, de lo que puede hacer en la cámara anterior. Y estos estudios relacionan, digamos, con números específicos, es decir, cámaras menores a 2,4, cámaras menores a 2,6, cámaras menores a 2,4, o finalmente cámaras de 1,6 ya son perentorias. Muchas veces ni siquiera hay que hacer, cuando te lleva a eso, tú evidentemente ya desatas toda ¿no es cierto?, y pedir todos los exámenes, toda la batería que efectivamente como para consignar que hay ahí o que la solución es quirúrgica. ¿Qué dicen ustedes respecto de esos estudios con algo tan fácil como la topografía, como una Pentacam? ¿Le dan alguna validez? Gonzalo, la verdad que en los últimos años la topografía no ha sido un gran aporte en eso, en los demás estudios, ¿no? La verdad lo que más aporta es, irreemplazable la buenoscopía, porque si no, no hay Sí, sin cómo duda. diagnosticar ni clasificar la enfermedad triangular. Y la verdad que, como decía el doctor Yaluf, el OCT de segmento anterior es una herramienta muy útil. Y si uno sospecha causas secundarias detrás del cuerpo ciliar, la VM es una causa, es un examen muy, muy útil. O sea, yo te diría como esos dos exámenes en esta enfermedad son los más útiles. La topografía no nos aporta mucho, no nos da información sobre el iris tampoco, al contrario como la VM y el OCT. Pero si te encuentras tú, pero modo screening, si tú te encuentras, ¿no es cierto?, con una topografía, con una cámara de 1,8. Bueno, ahí yo lo que voy a hacer, obviamente voy a ver Fangeri y gonioscopía, y eso Eso es lo va, que te queda. eso va a incidir sí, ¿cómo se llama? A eso voy. Sí. A eso voy, que por sí sola no hace diagnóstico, pero puede ser interesante a la hora de hacer un screening y digamos, aumentar la batería de exámenes para ver eso. Hola, buenas. Voy a aprovechar para hacer una pregunta, porque respecto a lo que dice el doctor Taborga, o sea, que se vea estrecha la cámara anterior, sí es evidente en el Pentacam, pero tengo entendido, en alguna vez escuché como que no hay una correlación entre la medición del ángulo de la cámara anterior del Pentacam con la medición del ángulo en el OCT, o sea, como que muchas veces es falsa la medición que da del ángulo de la cámara anterior del Pentacam. ¿Es así, Mauricio? Sí, así es. Sí, Incluso así en el OCT segmento anterior también, más o menos entre un 10 a un 20% de los casos, cuesta identificar, a los tecnólogos identificar bien el esporón escleral, por lo tanto hacer una buena medición. Hay un porcentaje, claro, que no es tan confiable, pero es lo mejor que tenemos el OCT de segmento anterior, les diría yo, y la VM.